Ya, entonces, buenas tardes. Lo que habíamos visto la clase pasada, habíamos comenzado a ver lo que eran las formas estándar de las expresiones. Ya vimos lo que era la expresión suma de productos y producto de sumas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el objetivo de ver cada una de estas formas de poder expresar o de poder mostrar una ecuación lógica? Era poder, ahí, perfecto, perfecto, era poder eh, expresar de forma más sencilla y de esa forma poder trabajar de mejor forma también con las expresiones. Entonces teníamos la forma, ops, estoy borrando, la idea es no borrar. Eh, ahí. Entonces tenemos la forma SOP, ¿ya? Que sería suma de productos. Ahora sí tengo el lápiz, así que podemos tomar apuntes de forma más sencilla. Suma de productos, ¿ok? La suma de productos lo que me indica es la posición de los unos en la tabla de verdad. En la tabla de verdad. ¿Se acuerdan bien lo que era la tabla? Perdón, ¿se acuerdan bien lo que era la tabla de verdad? ¿O eso tampoco estaba tan claro? Tabla de verdad. ¿Sí? ¿No? O sea, más que nada lo de verdadero o falso como 1-0 sería en este caso. Recuerden que lo que era la tabla de verdad era una, valga la redundancia, una tabla que me mostraba a mí todas las combinaciones posibles para alguna expresión lógica, ¿ya? Esto lo podemos mover de ahí. Entonces, ¿cuál era el objetivo de tener esta tabla de verdad? Que yo aquí podía tener todas las combinaciones y en base a esas combinaciones yo iba viendo a cuánto equivalía a la salida, ¿ya? ¿Se acuerdan que la rellenamos con el Excel y vimos una forma de poder llegar a ella rápidamente y de rellenarla? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Me acuerdo del relleno, sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, claro, la idea es que yo no vaya evaluando cada una de estas expresiones con cada una de las combinaciones porque si no me va a tomar mucho tiempo, ¿ya? Entonces, toda la idea de ir ordenando todas las expresiones lógicas es que yo pueda trabajar con ellas de manera mucho más sencilla. Para eso está la SOP que me dice la posición de los unos en la tabla de verdad. ¿De qué forma? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, ejemplo. Y tenemos que recordar que en la suma de productos, la variable sin negación nosotros la asociamos con un 1 y la variable con negación nosotros la asociamos con un 0. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Supongamos que hoy me dicen la expresión f igual a bc más a bc denegado más a b negado, c negado y d negado. Entonces, de aquí inmediatamente yo debería identificar si es que está en la forma suma de productos o si está en la forma suma de productos estándar. Recuerden que en la suma de productos estándar nosotros teníamos todas las variables del dominio. ¿Cuáles son las variables del dominio? Bueno, cada una de las variables que va a tener esta función. Entonces, para eso, nosotros vemos, a ver, ¿qué variables tenemos aquí? Podemos anotar aquí variables. ¿Qué variables tenemos? A, B, C y D. Pero en el primer término no tenemos la variable D. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Multiplicábamos por un 1 conveniente. Decíamos A, B, C, factor de D más D negado, más A, B, C, D negado, más A, B negado, C negado y D negado. Y de ahí nosotros podíamos obtener directamente A, B, C. Ups, algo pasó ahí. A, B, C. Ahí sería por D, A, B. Vamos a cambiar esta expresión para que no nos quede la misma. Ahí. B, C, D negado. Y el resto nos queda A, B, C negado, D negado,
más A, B negado, C negado y D negado, ¿ya? Y ahí estaría en SOP estándar. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Por el momento no, profe. Ya, perfecto. Entonces, yo ahora voy a abrir rápidamente una planilla de Excel para que vayamos haciendo la tabla de verdad de manera más sencilla, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos a tener la variable A, la variable B, la variable C, la variable D, y aquí está la salida, que sería F, salida. ¿Ok? Esto lo podemos poner en negrita para que se vea un poquito más ordenado, ¿ya? Y le damos, lo vamos a ordenar un poquito. Ahí. Esto es solamente para yo poder hacerlo de manera más sencilla, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, ahí tenemos A, B, C, D y vamos a tener a F, que es nuestra salida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en este caso? Nosotros vamos a agrandar esto, ahí nos queda perfecto. Vamos a poner todas las combinaciones posibles para poder ir evaluando cuál es la salida, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Recuerden, aquí era 0,1, 0,1, íbamos cambiando cada uno. Aquí, por eso también lo prefiero hacer en el Excel, porque es más rápido. Si se fijan, 0,1, 0,1, vamos cambiando cada uno. Luego, en el siguiente, vamos cambiando cada dos. Y después podemos simplemente copiar y pegar. Luego, vamos cambiando cada 4. Ahí. Y después vamos cambiando cada 8. ¿Cómo sabíamos cuántas combinaciones teníamos? Dependía de las variables que nosotros teníamos en nuestra función. Que la función, o sea, la ecuación para poder encontrar cuántas variables tenemos nosotros es 2 elevado a la cantidad de variables. Entonces, en este caso tenemos 4 variables, 2 elevado a 4, la mayoría de los casos nos da 16. Entonces nosotros tenemos 16 combinaciones distintas y siguiendo esta forma en que nosotros rellenamos la tabla de verdad, podemos encontrar esas combinaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo para poder encontrar cuál es mi función lógica? Yo debería ir para cada una de estas combinaciones evaluando esta función. Entonces debería decir, para f de 0, 0, 0, 0, que implicaría que a es igual a 0, b es igual a 0, c es igual a 0 y d igual a 0, yo tendría que ver en esta función cuál es el valor final. Entonces, en este caso, si yo lo evalúo rápidamente, aquí me va a dar 0, aquí me va a dar 0, 0, por lo tanto el valor es 0. La salida para esa combinación en particular es 0. ¿Ya? Pero hacer esto para cada función es un tanto engorroso, ¿ya? Y la idea de todo esto es que nosotros podamos hacer el trabajo lo más sistemático y rápido posible. Para eso es que nosotros trabajamos con la función SOP estándar. ¿Por qué? Porque la función en SOP estándar me va a indicar rápidamente en cuáles combinaciones mi función es evaluada como 1. ¿De qué forma? Yo voy a relacionar la variable no negada con un 1 y la variable negada con un 0. Y dependiendo de la cantidad de términos o de grupos de variables que tenga, mi forma SOP estándar es la cantidad de combinaciones que van a evaluar como 1. ¿De qué forma? Si yo utilizo esta asociación que teníamos arriba de que la variable sin negar es 1 y la variable negada es 0, esta primera combinación que está acá, o esta primera variable, ¿a qué combinación debería corresponder? A la que está en el 17, sería la A la que última. está en el 17, ¿cierto? 1, 1, 1, 1. ¿Y qué pasa si yo evalúo esto, lo evalúo en la función?
¿cuánto me va a dar la función? Si yo digo el A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1 y D igual a 1. ¿Cuánto me va a evaluar la función? Debería dar 1. Debería dar 1 porque al dar este término un 1, da lo mismo lo que sea el resto. Inmediatamente me va a dar un 1. Entonces lo que nosotros estamos buscando es para qué combinación cada uno de este conjunto de variables me evalúa como 1. Veamos otra. Por ejemplo, ese conjunto que yo lo voy a escribir acá. Para ese conjunto, ¿cuál sería entonces la combinación asociada que me evalúa esa función como un 1? Para el penúltimo. Claro, pero díganme la combinación, más allá de que es el último o el penúltimo. Es 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0, ¿cierto? 1, 1, 1, 0. Y en el 1, 1, 1, 0, la función evalúa como un 1. Para este grupo que está acá, ¿cuál sería la combinación? 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Y finalmente, para este grupo sería 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Estamos buscando con qué combinación alguno de estos grupos de variables evalúa como 1. ¿Y por qué estamos buscando eso en particular? Porque como es una suma de productos, basta con que uno de estos productos me evalúe como 1 e inmediatamente la función me va a evaluar como 1. Entonces, yo en vez de estar buscando combinación por combinación, si me evalúa como 1 como 0, yo busco inmediatamente en qué posiciones me evalúa como 1. Entonces me evalúa en 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, que sería esta, y en 1, 1, 0, 0. Y en el resto, yo sé que me va a evaluar como 0. Por eso se refiere a que en la forma, los voy a poner aquí en negrita, en la forma SOP, nosotros lo que estamos buscando es, los voy a poner en algún color bonito, en azul. Nosotros lo que estamos buscando son los unos en la tabla de verdad. Por eso nosotros expresamos en suma de productos, porque es mucho más fácil trabajar con los unos o encontrar directamente los unos en la tabla de verdad. ¿Queda un poco más claro ahora? Sí, profe, quedó ¿Sí? bastante claro. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Vamos a poner ahí. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chiquillos? Me parece bien. Ya, entonces ahora vamos a ver lo mismo. Vamos a crear una copia acá y le vamos a poner pos. Y vamos a ver exactamente lo mismo, pero con las funciones en pos. ¿Ya? Vamos aquí a copiar formato. Copiar formato. Ahí, ok. Entonces, primero vimos lo que era SOP, ahora vamos a ver lo que es pos. Entonces, la función en pos que nosotros, producto de sumas. Producto de sumas. Y en este caso se invierten los papeles. En este caso, la variable sin negación nosotros la vamos a asociar a un 0 y la variable con negación nosotros la vamos a asociar a un 1. ¿Ya? Y lo que nos entrega el producto de sumas es la posición de los ceros. De los ceros en la tabla de verdad. O las combinaciones. De ahí vamos a ver que la tabla de verdad tiene un numerito que está asociado con la posición en la tabla de verdad. ¿De qué forma? Vamos a tomar el mismo ejemplo que estaba acá. Vamos a tomar, por ejemplo, la función f va a ser igual a negado más b negado más c negado, a negado
más B más C más D, A más B más C más D. Y le vamos a agregar uno más. A negado más B más C más D negado. ¿Ok? Entonces, esa expresión que está ahí, lo mismo que hicimos acá, tenemos que ver qué variables tiene. Obviamente, este proceso no lo puede hacer mucho más rápido, bastaría con mirar. Pero en pos de la explicación y para que esto quede muy claro, yo lo voy a ir haciendo paso a paso. Entonces, las variables nuevamente sería A, B, C y D. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos falta entonces? Ese primer término que está ahí, nosotros tendríamos que pasarlo a la forma post estándar. El primer término suma no incluye la variable C, por lo tanto dice añadir C y C negado y expandir el resultado aplicando la regla 12. ¿Ya? Eso es lo que uno formalmente debería realizar, pero hay una manera más sencilla. ¿Ya? ¿Cuál es la manera más sencilla? Yo me fijo cuál es la variable que falta y agrego dos veces lo mismo, A negado más B negado más C negado más D, y luego lo mismo, más B negado más C negado, pero ahora la variable negada. O sea, no aplico ninguna operación lógica, simplemente la expando, porque yo sé al resultado al que tengo que llegar. Más D, aquí nos vamos a quedar un poquito cortos, voy a tratar de... Me disculpan la letra, todavía me estoy acostumbrando a ocupar estas tabletas digitalizadoras. Pero si en algún momento no se entiende mucho, queda demasiado ilegible, ustedes me comentan. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer aquí? Y esto es la forma más rápida de poder pasar de forma SOP o POS a forma POS o SOP estándar. Fíjense que acá lo que nosotros hicimos algebraicamente fue agregar el D más D negado y lo expandimos. Pero en realidad eso no es nada más que esto, expandirlo dos veces, o sea, repetirlo dos veces y agregar la variable y la variable negada. Acá hicimos lo mismo. Tomamos eso, en una parte le agregamos la variable sin negación y el otro la variable negada. ¿Ya? Y llegamos exactamente al mismo resultado sin tener que pasar por el trabajo algebraico. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Profe, para el momento de la prueba, por ejemplo, ¿cómo se explica ahí? Simplemente decimos de que expandimos y lo pasamos al otro lado, ¿no? Es que no es necesario explicarlo. Basta con que ustedes digan, si es que se les pide pasar, por ejemplo, de la forma SOP a la forma SOP estándar, basta con que ustedes mencionen ahí, pasando a la forma SOP estándar y presenten el resultado. O sea, no Ah, es ya, necesario explicar cómo lo hicieron, porque si no tendría que ser algo así como aplicando el truco. No sé, sería un poco extraño. ¿Ya? Pero esa es la forma más rápida para evitar tener que pasar por todo ese trabajo algebraico que al fin y al cabo no puede incluso llevar a algún error. ¿Ya? Formalmente es lo que uno debería hacer, pero al fin y al cabo de esta forma es mucho más sencilla. ¿Ya? En el caso de la prueba, como les digo, ustedes pasando a forma subestándar y presentan el resultado, que en este caso sería lo que está ahí. ¿Ya? Ok, gracias. Entonces, una vez que tenemos ahora la forma post estándar, aquí teníamos, acá arriba, estaba ahí la forma SOP estándar, acá estamos en la forma post estándar. ¿Ya? Nuevamente tenemos 4 variables y aquí tenemos las combinaciones. Entonces nosotros en teoría deberíamos volver a hacer lo mismo. Deberíamos volver a decir, ah, ya, perfecto, para el f de 0, 0, 0, 0, que implica que a es igual a 0, b es igual a 0, c es igual a 0 y d es igual a 0, tendría que evaluar la función. Y diría, a ver, 0 negado es 1 más 1 más 1 más 0. Ok, eso se me va a 0 entonces. O sea, eso es 1. 1. Esto sería 0 negado 1 más 1 más 1 más 1. Eso me da 1. ¿Ya? Aquí tengo 1, 1. Y finalmente, si yo evalúo, me doy cuenta que acá me evalúa como 1. Por lo tanto, la salida es 1.
¿Qué es lo que ocurre aquí? Que el caso contrario del SOP estándar, aquí basta con que un conjunto de estas variables sea 0 para que la expresión inmediatamente me sea 0. Porque como es una multiplicación de varios grupos de variables, con que un grupo se vaya a 0, inmediatamente la multiplicación es 0. El caso contrario a la suma de productos, en donde bastaba, como era una suma, en donde uno sea 1, e inmediatamente nos vamos a 1. Entonces lo que nosotros tenemos que recordar es que la forma POS nos va a entregar la posición de los ceros. ¿De qué forma? De la misma forma anterior. Por ejemplo, para este primer grupo que está acá, que lo vamos a poner aquí, yo voy a decir lo mismo que tenemos acá. La variable no negada la voy a asociar a un 1 y la variable, la variable no negada la voy a asociar a 0 y la variable negada la voy a asociar a 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué combinación es la que yo tendría en ese grupo de variables que está encerrado ahí? Si tomamos en consideración que la variable no negada es 0 y la variable negada es 1. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0, ¿cierto? Sería 1, 1, 1, 0. E inmediatamente yo sé que esa combinación evalúa en 0, evalúa como 0. ¿Por qué? Porque fíjense que 1 más 1 más 1 más 0, o sea, este es 1 negado me da 0, 1 negado me da 0, 1 negado me da 0, este ya es 0, 0 más 0 más 0 más 0 me da 0. Como es una multiplicación, basta con que una combinación sea 0 y toda la función es 0. Por lo tanto, para esto sería 0. ¿Se entiende? La parte anterior que mencionó no la entendí muy bien. ¿Cuál? Eh, Cuando lo explicó del tema de las factorizaciones. Ah, ya, mira, es que imagínate que lo que nosotros tenemos acá, velo de la siguiente forma, es A por B por C por D por E. Imagínalo así, solo que el A, por ejemplo, correspondería a todo ese conjunto de variables. Si yo tengo una multiplicación de todos estos términos, ¿qué pasa si yo te digo C es igual a 0? Entonces va a 0. Todo eso da 0, ya. En este caso es exactamente lo mismo, pero ahora lo que nosotros estamos buscando es en qué momento todas esas variables a mí me dan 0. ¿Se entiende? Sí, pero entonces si una variable da 0, la función entera va a 0 al tiro. Si un conjunto de variables da 0, la función para esa combinación va a evaluar como 0. Ah, ya. Entonces lo que nosotros que estamos buscando es esa combinación. Por ejemplo, para el caso del grupo que está en rojo, ¿cuál sería la combinación? 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Y yo sé que en el 1, 1, 1, 1 la función evalúa como 0. Nosotros lo acabamos de comprobar, pero una vez que nosotros trabajemos más con esto, ya no necesitamos comprobarlo porque ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque al hacer esta asociación estamos forzando a que sea de esa manera. Y nosotros lo podríamos evaluar. 1 negado es 0, 1 negado es 0, 1 negado es 0, 1 negado es 0, 0 más 0 más 0 más 0, hace que todo eso se vuelva 0, 0 multiplicado por cualquier cosa es 0, inmediatamente esto es 0. Entonces, ¿en qué otras combinaciones esta función estaría evaluando como 0? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 1, 0, 0, 1. Ya. Para este primer conjunto que está acá, entonces sería 1, 0, 0, 0. ¿Cierto? O sea, 1, 0 y ahí un 0. El siguiente conjunto, que sería el que está aquí, para ese conjunto
la combinación sería 0, 0, 0, 0, que ya la habíamos anotado. No, sería, es A, B, C, D, correcto. Entonces, esta ya la habíamos anotado como 0. Aquí había cometido un error porque era 0. Y finalmente faltaría la último conjunto de variables, que sería 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Y ahí estaría evaluando como 0. ¿Por qué esto es más eficiente? Porque si yo les doy, por ejemplo, la combinación 1, 0, 0, 1, ustedes tienen que evaluar esa combinación ahí, luego ahí, luego ahí, luego ahí y luego ahí. O sea, tienen que evaluarlo en la función completa para ver si les da 1 o 0. En cambio, lo que yo estoy haciendo aquí es directamente ver en qué momento, en qué combinación este conjunto de variables me evalúa como 0. Porque cuando este conjunto de variables me evalúe como 0, yo inmediatamente voy a saber que la función me va a evaluar como 0. Porque tengo una multiplicación de distintos grupos de variables. Y como ya encontré los ceros, el resto yo inmediatamente sé que son unos. Y nos quedan entonces los ceros. Y por eso es que en la forma pos nosotros buscamos los ceros. ¿Ya? Porque al dejarla en la forma pos estándar es fácilmente y rápidamente identificable cuáles son las combinaciones que hacen que la función evalúe como 0. Mientras que en la forma SOP, que es la que habíamos visto más arriba, yo rápidamente puedo ver qué combinaciones me evalúan como un 1. ¿Ya? Profe, Dígame. antes había mencionado que también se podía saber cómo es la posición, algo así. Eso Exacto. se define según los números binarios. ¿Cómo? Eso se define según los números binarios que generan por ejemplo, Sí, el 0001 que sea 2 o... no. Porque, y aquí viene un detallito importante, ¿ya? Que en algunos casos puede marcar una diferencia. Quizás alguno de ustedes, si ha programado alguna vez, pues puede entender, pero la posición comienza desde el 0, no comienza desde 1. Y claro, como tú bien lo indicas, eso también tiene que ver con el número binario que está entregando o que está arrojando esa combinación de números. Sí, bien digo, tiene que ver con el número binario. Entonces, la posición tiene que ver, por ejemplo, la primera combinación, que es 0, 0, 0, 0, es la posición 0, 1, 2, 3 y así. Por eso nosotros acá hablábamos de que encontramos la posición de los unos. Porque nosotros decimos, ok, por ejemplo, en el caso SOP, tengo un 1 en la posición 8, o tengo un 1 en la combinación 8, o cuando el número binario tiene un valor decimal 8, yo voy a tener salida un 1. Lo pueden ver de la forma que a ustedes les sea más cómodo. ¿Ya? Pero efectivamente a eso se refería, al valor decimal que tenía cada uno. ¿Ok? ¿Y por qué con una función buscamos los unos y con otra función buscamos los ceros? Porque las formas SOP o POS no son mutuamente excluyentes. O sea, yo puedo trabajar con una función que esté en suma de productos y yo puedo encontrar la función también en producto de sumas y voy a llegar a la misma tabla de verdad. La tabla de verdad, y esto lo voy a anotar con rojo acá, es única para una función. La tabla de verdad es única para una función. Para un f le voy a poner, dado. Lo que cambia, si yo trabajo con suma de productos o con producto de sumas, es la manera en que yo estoy representando esa función. ¿Ya? Pero la tabla de verdad es única. Entonces, fíjense que si yo, por ejemplo, esta función que tengo acá,
que está en suma de productos o en SOP, si yo la quisiera expresar en POS y buscar los ceros, voy a llegar a que en esas combinaciones se hace 0. O sea, voy a llegar, y en el resto 1. O sea, voy a llegar a la misma tabla de verdad, solamente que estoy cambiando la forma en que yo estoy representando esa función. ¿Ok? Y obviamente nosotros simplificamos las funciones para poder dejarlas lo más pequeño posible, porque así es más fácil poder pasar a SOP estándar o POS estándar y posteriormente poder evaluar la función. Con esto, chiquillos, y hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que no esté tan claro? Creo que ahora quedó un Está claro, poquito más, profe. creo que ahora quedó un poquito más claro que el viernes. Ayuda harto tener la pizarra para poder escribir. Perfecto. Yo cuando le suba donde vamos escribiendo, también voy a subir el archivo Excel. ¿Ya? Alguien levantó la mano. Adelante. Yo, profe, tenía una duda, igual no es de la materia, pero quería saber hasta qué parte entra la prueba 1, porque igual es mayo, si es que no me equivoco. Mira, en la prueba 1 va a entrar todo lo que nosotros alcancemos a ver una semana antes de la prueba. Una semana antes. Es Una que le semana antes. preguntaba, por eso le preguntaba si era coordinado, porque me parece, no estoy segura, que el otro paralelo va un poquito más adelante, o sea, al menos ha hecho más clases, por eso le preguntaba. No sé en qué era el otro paralelo, pero la materia que va a entrar en la prueba es la misma. Ya, Sí o sí, para los dos paralelos. sí, porque Como la el que prueba, quede más atrás va a quedar con esa materia. claro, Una ahora, semana antes, en algún momento quizás nosotros tengamos que apretar el acelerador o quizás el otro paralelo tenga que hacer. quitarle el pie al acelerador, Ah, pero ya, los cursos son coordinados y por ende sí o ya, sí va a entrar la misma materia, ¿ya? Así que, porque es la misma prueba para los dos paralelos. ya, profe. Así que en ese sentido, si ven que el otro curso quizás va un poquito más adelantado, también tiene que ver con que nosotros tuvimos que, o yo tuve que suspender la clase del jueves pasado, ¿ya? Pero lo vamos a compensar. Si es necesario, podemos reforzar la materia con algún video, pero todavía tenemos tiempo antes de la prueba, ¿ya? Así que no se Ya, profe. preocupen por eso. Con respecto a la materia, o también puede ser con respecto al desarrollo del curso, ¿hay alguna duda, chiquillos? Ya, entonces, en una de esas, hoy día a lo mejor podemos avanzar un poquito más rápido y ponernos a tono con el otro paralelo. Entonces ya vimos que tenemos la tabla de verdad, que me muestra cuánto evalúa una función para todas las distintas combinaciones. Cada función tiene su tabla de verdad particular. Dos funciones van a ser iguales solamente si su tabla de verdad es la misma, ¿ya? No, si su tabla de verdad es distinta, las funciones sí o sí son diferentes. Y ¿cómo nosotros ahora podríamos convertir un producto de sumas o un suma de productos a una tabla de verdad? Nosotros tomamos la función, es lo mismo que hicimos acá. Tomamos la función, vemos cuáles son todas las combinaciones y vamos evaluando cuánto es la salida. Y de ahí, en base a una función, nosotros pasamos a la tabla de verdad. ¿Ok? Y también, si tenemos, como decía aquí, eso independiente que sea suma de productos o producto de sumas. ¿Ya? Cada valor binario se convierte en el correspondiente término producto, o sea, como les decía, encontramos la combinación y pasamos directamente a la tabla de verdad, ¿ya? Pero también podríamos hacer el producto al revés, ¿ya? O sea, también podríamos, en base a una tabla de verdad, podríamos encontrar la expresión que le corresponde, ya sea en producto de sumas o en suma de productos. ¿Y cómo podríamos hacer eso? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver aquí ejemplo, y le voy a escribir acá, diapositiva. Esta sería la 36.
Entonces aquí nos dice, a partir de la tabla de verdad de la derecha, que está acá, determine la expresión suma de productos y la expresión producto de sumas estándar equivalente. ¿Ya? Entonces primero vamos a ver cuál es la expresión en SOP y después vamos a ver la expresión en POS. Para yo ver la expresión en SOP, lo que nosotros tenemos que hacer es fijarnos en los unos. Fijarnos en los unos. ¿Cuáles son las combinaciones en donde esta función evalúa como 1? Serían en la combinación 0, 1, 1, en la combinación 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Por lo tanto, esta función en SOP, f, si yo les digo que en la combinación 0, 1, 1, una función evalúa como 1 y las queremos escribir en SOP, ¿cómo debería escribir las variables yo en ese caso? Recuerden que en SOP Han negado de C. exactamente sería A negado, B y C. Y esto, voy a escribir A negado, B y C. El siguiente sería 1, 0, 0. Por lo tanto sería A, B negado y C negado. Tendríamos 1, 1, 0, A, B y C negado. Y el último sería A, B, C. Y ahí nosotros encontramos, en base a la tabla de verdad, la expresión en suma de productos equivalentes. Recuerden que en la suma de productos, yo el 0 lo voy a asociar con la variable negada. Entonces 0, 1, 1 sería la variable negada y las otras variables sin negación. Y la variable sin negación nosotros la vamos a asociar con un 1. ¿Queda claro esta conversión? ¿Cómo paso de la tabla de verdad a la expresión en suma de productos estándar? Sí, profe. ¿Sí? Y en el caso que fuese la expresión en POS, yo aquí tenemos que fijarnos en los ceros. ¿Ya? Aquí nos fijamos en los ceros y decimos, ahora, f va a ser igual. Vayan dictándome ustedes a qué debería ser igual la función. El primer cero, ¿cómo lo debería escribir yo en producto de sumas? Ha negado, B negado, C negado. A negado más B negado más C negado. El siguiente sería A negado más B negado más, en este caso sería C, porque fíjense que en esa combinación tengo un 1, entonces ese no va negado. Después tendría A negado más B más C negado. Me faltaría el otro 0, que sería A negado más B más C negado. ¿Ok? Entonces, si ustedes... Profe, Dígame. ahí se equivocó, ¿no? ¿No sería A, B negado y C? ¿O no? ¿En cuál? A, B, ¿en cuál expresión? ¿En la última? En la última sería A, B negado. Sí, tiene... No, porque la última es 1. Ah, tienes razón, sí. Sería... La última sería A negado más B más C negado. No, perdón. Tenemos la combinación 1, 0, 1. El 1 va con la expresión negada. Ah, bien, digo, estaba bien. El 0 va con la expresión sin negación y el C, el anterior 0. Ah, sí, ahí estaría bien. Sería entonces el 1 va negado, el 0 que no va negado y el 1 que va negado. Entonces creo que entonces yo me equivoqué al principio y debería ser al revés lo demás, ¿o no? Exacto. Acá El debería primero ser sería todo sin negación, todo entonces. sin negación. Perfecto. Ah, ya.
Y el segundo, sí, el segundo estaría ok. Entonces, es importante cuidar eso porque después vamos a ver que si yo me equivoco en hacer ese El segundo traspaso, igual está mal. sí, el segundo también está errado. El C es negado y los otros no. Exacto. Entonces, Y el otro sería A más igual B está mal. más C. Y este sería 0,1, sería A, sería el B negado y sería C. Y aquí Sí. tendría que ir negado el C. Y lo de arriba está bien, profe. Este, ¿Mm? sí, en el Y SOP el está SOP, bien. ¿sí? Sí, en el Ah, SOP ya. está bien. Sí, ¿qué es lo que pasa? Que a veces cuando nosotros trabajamos con SOP y después trabajamos con POS, nos olvidamos que hay que cambiarlo un poco. Por algún motivo, Ya. uno tiende, o al menos a mí me pasaba mucho, que yo tendía a asociar siempre el 1 con la variable sin negar. Ya. Pero siempre hay que fijar si trabajamos con SOP o con POS. Ahora, en la prueba, al momento de hacer un diseño al menos, ustedes van a ser libres de trabajar con los unos o con los ceros, ¿ya? A no ser que el ejercicio sea explícito en decirles que tienen que trabajar con alguna expresión en particular. Pero si no se menciona nada, ustedes son libres de trabajar con los unos o con los ceros. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, se les entrega una tabla de verdad y se le pide encuentren la expresión booleana para esta tabla de verdad, no se especifica si en SOP o POS, ustedes pueden ocupar el que ustedes quieran. A diferencia de este ejercicio de ejemplo que nosotros estábamos viendo, donde piden ambas. Pero si no se especifica cuál se está pidiendo, pueden trabajar con cualquiera de las dos. Ya. ¿Ok? ¿Y qué les recomiendo yo? Que sean bien cuidadosos con eso, porque fíjense que aquí nos equivocamos. Yo, por ejemplo, me equivoqué, y su compañero también, cuando me dictó el primero, se había equivocado. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno trabaja con SOP e inmediatamente pasa a POS, tiende como a seguir la misma lógica. Entonces, ahí tener cuidado si es que trabajamos con los unos o con los ceros. Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? Ahora, tenemos otra forma, como dice acá, de representar, o otra forma de representación canónica de los SOP y los POS, que son los min terms y los max terms, ¿ya? Que básicamente lo que hacen los min terms o los max terms es expresarme directamente las posiciones en donde esta función evalúa como 1 o donde esta función evalúa como 0, ¿ya? Por ejemplo, min term, vamos a partir con los max terms. No, a ver cuál sale primero acá para que sigamos. Min terms. Entonces tenemos también los min terms que me indican la posición de los unos. De los 1. Y vamos a tener los max terms que me van a indicar la posición de los ceros. Posición de los ceros. ¿De qué manera? Supongamos nuevamente la función SOP que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, los min terms, tal como se expresa acá, los min terms tienen esa notación, m sub 1, m sub 2, m sub 0, etc. Hasta m sub 7. Y por otro lado, los max terms también van desde el 0 hasta la posición que le corresponda. ¿Ya? Entonces, ¿de qué forma se expresa una función en términos de los max terms o los min terms? Tomemos, por ejemplo, esta función que está acá. ¿Ya? Que yo la voy a tratar de cortar. A ver si la puedo cortar aquí. ¿Cómo me queda? No, ya, no importa. ¿Cómo se va a expresar una función entonces en el caso de los min terms? Nosotros expresamos en el caso de los min terms una sumatoria y aquí ponemos todas las posiciones en donde la función evalúa como 1. Por ejemplo,
para... ¿qué pasó? Ahí sí. Por ejemplo, para función 1, que sería la que estamos viendo acá. Para esta función, yo si la quiero expresar como los minterms, tendría que expresar una sumatoria de cada una de las posiciones en donde esta función está evaluando como un 1. Por ejemplo, sería, en este caso, la posición 8, la posición 12, la posición 14 y la posición 15. Esto, yo aquí estoy expresando esta misma función de esta tabla y la misma función con la que trabajamos originalmente, pero ahora con los minterms. Y por ejemplo, para la función 2, sería exactamente lo mismo, pero ahora tengo que expresar los unos, que en este caso son muchos más. Acá no pusimos lo que era la posición. Posición 0, 0, 1. Ahí. Y lo podemos poner en negrita. Ahí. En este caso, las posiciones que evalúan como 1 sería la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 13. ¿Queda claro lo que son o cómo se expresa una función con sus minterms? Profe, pero ahí, ¿cómo se reconocen cuál es min terms y cuál es max term? Ahora lo vamos a ver, porque para el caso de la función 1, estos serían los minterms. ¿Ok? Lo voy a anotar con otro color mejor, con azul. Serían los minterms. O que también se le puede decir con una M minúscula. Si yo quiero expresar algo con los max terms, yo ahora no voy a poner una sumatoria, pongo una productoria. Y ahí yo voy a anotar las posiciones ahora donde evalúa como 0. Que en este caso sería 0 para la función 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 9, 10, 11 y 13. Y esto que está acá serían los max terms, que se expresan con una M mayúscula. Para la otra función, para la función que tenemos acá en pos, ¿cómo la expresaría entonces esa función en términos de sus max terms? ¿Qué números irían dentro? Acá. Se vería el 0, ¿no? 0. ¿Cuál más? O sea, lo que está en azul, el 8, el 9, el 14 y el 15. Exacto. 8, 9, 14 y 15. O sea, las posiciones en donde yo tengo un 0. Estos serían los min terms y estos serían los max terms. ¿Ya? Que no es nada más que otra forma, más directa quizás, de poder expresar las funciones en suma de productos o en producto de sumas. ¿Ya? Entonces nosotros al momento de mostrarles una función booleana, podríamos hacerlo como sus max terms, como sus min terms, en suma de productos, en producto de sumas, y en base a eso ustedes llegar a la tabla de verdad. O en base a la tabla de verdad, ustedes expresar la función en suma de productos o suma de productos estándar, por lo general es en suma de productos estándar, o en producto de sumas estándar, mix term, max term. ¿Ya? Chiquillos, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que no esté tan claro?
Al parecer no, profe. Ya. Entonces, lo que vamos a ver ahora, vamos a iniciar con lo que son los mapas de Carnot y con eso ya después nos vamos derechito a la parte de empezar a trabajar con las puertas lógicas, con diseño y con ejercicios más combinados con un poco de materia. Porque vamos a ver lo que son los mapas de Carnot, ¿ya? Básicamente, ¿qué son los mapas de Carnot? Van a ser una forma sistemática y rápida que nosotros vamos a tener para encontrar sí o sí la función mínima o la función máximamente simplificada o de la forma en que ustedes quieran verlo, ¿ya? Entonces, como dice aquí, si se aplica correctamente, el método genera las expresiones suma de productos o producto de sumas más simples posibles, conocidas como expresiones mínimas, ¿ya? O sea, ¿cuál es la ventaja de trabajar con mapa de Carnot? Que no solo es un método mucho más sistemático en donde yo, en teoría, ni siquiera necesito conocer las leyes del álgebra booleana, sino que además, si yo lo aplico de forma correcta, sé que llego sí o sí a la expresión mínima. O sea, no va a existir una expresión más simplificada que esa. ¿Podré factorizarla un poco? Claramente, pero no puedo simplificarla más. ¿Ya? Un mapa de Carnot va a ser similar a una tabla de verdad, ya que va a mostrar todas las combinaciones posibles de entrada y salida resultantes para cada combinación. Y los mapas de Carnot pueden utilizarse para reducir expresiones de 2, 3, 4 y 5 variables. ¿Ya? Para variables más allá, hay otro método que se llama el método de King-McCloskey, que nosotros no lo vamos a ver en este curso, ¿ya? Que es cuando las expresiones ya tienen demasiadas variables. Nosotros acá nos vamos a ocupar de los casos de 3 y 4 variables y también vamos a ver cómo realizar el mapa de Carnot con 5 variables. ¿Ya? Eso es hasta lo máximo que vamos a llegar, que es lo máximo en realidad que se puede hacer. ¿Podríamos forzar el mapa de Carnot para que sea con 6 variables? Sí, podríamos, pero no, la verdad es que no tiene sentido, ya que en ese caso hay otros métodos más sencillos. Entonces, y con esto terminamos, ¿cómo vamos nosotros a trabajar con el mapa de Carnot? Primero que todo, antes de recordar o de ver cómo trabajamos con el mapa de Carnot. ¿Se acuerdan del código Gray? ¿Les suena tan siquiera el código Gray? Esa suena, pero no me acuerdo para nada del código, profe. Ya. Sí, obviamente porque en ese momento no le dimos mayor énfasis, pero lo que sí yo recuerdo que dije fue de que más adelante íbamos a volver a revisar el código Gray. ¿Ya? Entonces voy a adelantarme acá, debería estar por acá. Entonces, ¿se acuerdan que cuando vimos el código Gray, vimos que era un código sin ponderación que solamente me cambia un bit entre cada palabra de código y su siguiente en la secuencia? O sea, en el binario yo voy avanzando casi de forma secuencial, mientras que en el código Gray solamente cambiaba un bit entre ellos. ¿Ya? Retengan eso de que solamente cambia un bit entre ellos. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros con el mapa de Carnot? Yo lo voy a copiar acá. Copiar. Ya. Y lo voy a llevar más acá. ¿Para qué? Porque así me evito tener que estar dibujándolo a cada rato. Entonces, este va a ser nuestro mapa de Carnot. ¿Cómo nosotros llegamos a este mapa de Carnot? Nosotros llegamos en base a una tabla de verdad o una función en maxterm o una función en minterms, etc. Yo voy a trabajar en particular con la función minterm que tenemos acá arriba, que sería 8, 12, 14 y 15, que correspondería también a esta función que tenemos aquí. ¿Ya? La tabla de verdad, como muy bien dijo un compañero en un momento, está ordenada en cuanto a su posición y en cuanto también al valor decimal que tiene cada combinación. Entonces, este es el valor decimal 0, 1, 2, 3, etc. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a hacer cuando veamos el mapa de Carnot y lo que vamos a ver ahora, vamos a ordenar
esta misma tabla de verdad, esta misma información. Recuerden que esta función que tenemos aquí, voy a ponerle aquí mapa de Carnot, esa función que tenemos ahí es la misma información que nos entrega la tabla de verdad, solamente está expresada de otra forma. Entonces, esta tabla que está acá, que es lo mismo que está acá, lo vamos a llevar a un mapita o a un conjunto cuadriculado que es de esta forma, en donde en una columna vamos a tener dos variables y en la otra columna vamos a tener las otras dos variables. O sea, hacia abajo están las combinaciones de AB y hacia el lado están las combinaciones de CD, como si fuese una matriz. Y vamos a anotar todas las combinaciones posibles de ABCD, pero las vamos a anotar en código Gray. ¿De qué forma? Si yo quiero anotar todas las combinaciones que tienen AB, nosotros usualmente hacemos esto: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Cuando nosotros queremos expresar todas las combinaciones con dos números binarios. Pero en los mapas de Carnot, las variables se agrupan o se juntan, se agrupan en, y esto lo voy a poner en rojo, código Gray. Entonces, si las variables se juntan en código Gray, ¿qué modificación debería hacerle yo a estas variables para que me quedara en código Gray? ¿Cómo, profe? ¿Qué modificaciones debería hacerle yo? Porque aquí tenemos todas las combinaciones con A y B, ¿cierto? Y aquí también debería ser 0, 0, 0, 1, luego 1, 0 y 1, 1. Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. O sea, estamos tomando la tabla de verdad y la estamos llevando a una forma diferente de representar los números, pero la información es la misma. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, ¿cuál es la única diferencia que vamos a tener entre llevar esta información de la tabla de verdad al código Gray? Voy a hacer aquí un pequeño zoom para que esto se vea más claro. En que al momento de llevar las variables a esta parte, nosotros tenemos que escribir esto en código Gray. Por lo tanto, esto va a quedar 0001. Como en código Gray debe cambiar uno solo, aquí queda el 11 y el 10. Y aquí lo mismo, 11 y 10. ¿Y esto qué implica? Implica que las posiciones cambian, porque ahora las posiciones quedan de esta forma: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 u 11, 12, 13, 14 y 15. Ese 14 no, ahí 14 y 15. Pero las posiciones cambiaron, no porque ahora el 1 no valga 1, el 5 no valga 5. Cambiaron solamente en que ya no siguen la secuencia de números. O sea, fíjense, ahora es 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 12, 13, 15, 14, 8, 9, 11, 10. ¿Por qué hicimos ese cambio? Porque estamos expresando estas variables, las mismas variables que tenemos acá en la tabla de verdad, estas variables las estamos ahora ordenando en código Gray. ¿Se entiende hasta aquí lo que queremos hacer? ¿O cómo estamos ordenando ahora los números? Sí, profe, eso sí. ¿Por qué el código Gray? ¿Cómo se genera ese cambio? Porque alguien definió el código Gray de esa forma, nada más que por eso. Pero vamos a ver de que al agruparlas con el código Gray, lo que nosotros vamos a poder aprovecharnos es de una representación visual de las simplificaciones. Y por eso el mapa de Carnot funciona y por eso es más sencillo trabajar con él. Lo que quiero que se queden antes de que termine la clase es que ahora las vamos a agrupar como código Gray y que por lo tanto el orden de los números cambia.
pero cada combinación es la que corresponde. O sea, si yo relleno acá, voy a tener igual en la posición 0, voy a tener un 0, en la posición 1 voy a tener un 0, en la posición 2 voy a tener un 0, en la posición 3 un 0, en la posición 4 un 0, en la 5 un 0, 0, 0, en la 8 voy a tener un 1, en la 9 voy a tener un 0, en la 10 un 0, en la 11 un 0, en la 12 un 1, en la 13 un 0, un 1 y un 1. ¿Ya? O sea, lo que nosotros hicimos fue esta información que está acá en la tabla de verdad, la traspasamos al código Gray. Y la única diferencia fue que cambiamos un poco el orden en que estamos representando. ¿Ya? Pero la información es la misma. ¿Y por qué cambiamos el orden? Porque ahora estamos mostrando en código Gray estas combinaciones. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Al parecer no, profe. Quedó No. claro, gracias. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver en la próxima clase? En la próxima clase vamos a ver qué ventaja me va a entregar esto y de qué forma, en base a esto que tenemos acá, que es un mapa de Carnot, yo voy a poder llegar a la expresión mínima. ¿Ok? Entonces, ¿Puedo hacer chiquillos, una pregunta? dígame. Para un mapa de Carnot de 3 variables, ¿cómo quedaría o lo vamos a revisar después? ¿Se puede 3 variables un mapa de Carnot? Sí, se ¿cierto? puede. Quedaría acortado, o sea, aquí quedaría un 0 y un 1. Y quedaría como la mitad de este. Ah, ya. Y uno de 5 quedaría... Mira, 1 de 5 en principio quedaría muy grande, pero nosotros vamos a ver un método que es un poco más simple, que es, habrían dos mapas de estos, y es como que los mapas se estuviesen superponiendo entre sí, Ya, ¿ya? ya. Pero el Gracias, de mapa profe. de 5 lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Ya, gracias, profe. Chiquillos, entonces, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. El jueves comenzamos desde este mismo punto y seguimos revisando lo que es los mapas de Carnot, ¿ya? Así que tengan un buen martes y un buen miércoles y nos vemos el jueves. Chao, chao, que estén muy bien. Gracias, profe.